Siempre me había considerado un hombre de ciudad. El bullicio de las calles, las luces parpadeantes de los edificios y el constante murmullo de la gente me resultaban reconfortantes. Por eso, cuando mi amigo Luis me invitó a pasar un fin de semana en su cabaña en el bosque, dudé. Sin embargo, después de mucho insistir, acepté. Después de todo, una escapada a la naturaleza podría ser lo que necesitaba para relajarme. La cabaña de Luis se encontraba en el corazón del bosque del susurro, un lugar envuelto en leyendas y misterios. Se decía que en ese bosque habitaba una criatura antigua, una entidad que acechaba a los desprevenidos que se aventuraban demasiado lejos en sus profundidades. Pero, como hombre racional que soy, no creía en esas tonterías. Llegamos un viernes por la tarde. El sol estaba comenzando a ocultarse y una ligera niebla comenzaba a levantarse del suelo del bosque. La cabaña era rústica pero acogedora, con una chimenea de piedra y muebles de madera toscamente tallados. Después de dejar nuestras cosas, Luis sugirió dar un paseo antes de que oscureciera por completo. Nos adentramos en el bosque, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. Luis me contó historias de su infancia, cuando solía pasar los veranos en la cabaña con su familia. Mientras caminábamos, noté que el bosque tenía una atmósfera extraña. Los árboles eran altos y densos, y sus ramas parecían formar figuras sombrías contra el cielo. De vez en cuando, me parecía escuchar un susurro a lo lejos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Luis notó mi inquietud y sonrió. «No te preocupes, es solo el viento», dijo, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Al regresar a la cabaña, el sol ya se había ocultado por completo y la noche había caído rápidamente. Encendimos la chimenea y nos sentamos a beber una copa de vino. La conversación fue animada al principio, pero con el tiempo, ambos nos quedamos en silencio, absortos en nuestros pensamientos. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Luis me miró, y vi la preocupación en sus ojos. «Debe ser un ciervo o algo así», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. La noche transcurrió de manera inquietante. Los ruidos en el exterior continuaron, cada vez más cerca. Intenté ignorarlos, pero mi mente no podía dejar de imaginar lo peor. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido. Me desperté de golpe en medio de la noche. La cabaña estaba en completa oscuridad, excepto por el parpadeo de las brasas en la chimenea. Escuché un susurro, suave pero claro, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido, y miré alrededor. Luis no estaba en su cama. «Luis», susurré, pero no hubo respuesta. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y una ráfaga de aire frío entraba, haciendo que la piel se me pusiera de gallina. Salí al exterior, temblando tanto por el frío como por el miedo. La niebla era más espesa ahora, y los árboles se veían aún más sombríos. Escuché el susurro de nuevo, esta vez más fuerte, como si viniera de todas direcciones a la vez. «Luis», llamé, mi voz apenas un murmullo en la vasta oscuridad. De repente, vi una sombra moverse entre los árboles. Era alta, mucho más alta que cualquier ser humano, y se desplazaba con una fluidez antinatural. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un dolor en el estómago. Sin pensarlo dos veces, comencé a correr de regreso a la cabaña. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Fue entonces cuando lo vi, en la ventana, una figura pálida y espectral me observaba. Sus ojos eran dos pozos negros de vacío, y su boca se torcía en una sonrisa siniestra. Grité y retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero el miedo permaneció.
Me levanté con dificultad y busqué algo con lo que defenderme. Encontré una navaja y la sostuve con fuerza, mis manos temblorosas. Pasé el resto de la noche en un estado de vigilancia constante, con la navaja apretada en mi mano. Los susurros continuaron, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura espectral observándome. Finalmente, el amanecer llegó, y con él, un alivio momentáneo. Decidí que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Recogí mis cosas rápidamente y salí de la cabaña. No encontré a Luis por ninguna parte. Conduje de regreso a la ciudad, mis manos aún temblorosas y el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, llamé a la policía y les conté lo sucedido. Una búsqueda exhaustiva fue llevada a cabo en el bosque del Susurro, pero no encontraron ni rastro de Luis. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nunca volví a saber de mi amigo. La policía eventualmente cerró el caso, concluyendo que se había perdido en el bosque. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo más en ese bosque, algo que acechaba en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Los susurros me persiguen hasta el día de hoy. En las noches más silenciosas, cuando el viento sopla justo de la manera correcta, los escucho de nuevo. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos pozos negros de vacío, observándome desde la oscuridad. El bosque del Susurro no es un lugar para los vivos. Es un lugar donde los perdidos se convierten en parte de las sombras y donde los susurros nunca se detienen. Si alguna vez te encuentras en sus límites, recuerda mis palabras, no te adentres en él. Porque una vez que lo haces, nunca podrás salir. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento, siento que no estoy realmente solo. Las luces parpadean, y los susurros parecen más cercanos, más insistentes. He tratado de seguir adelante con mi vida, pero el miedo nunca me abandona. Me he mudado varias veces, tratando de escapar de esos recuerdos, pero siempre me alcanzan. Hace unas noches, encontré una nota debajo de mi puerta. Era una hoja de papel amarillento, y en ella, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito, «Él te está esperando». No había firma, pero no necesitaba una. Sabía quién había dejado esa nota. O, mejor dicho, que había dejado esa nota. El miedo se ha convertido en una parte constante de mi existencia. Cada sombra, cada susurro, me recuerda esa noche en el bosque del Susurro. Me he vuelto paranoico, siempre mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos negros observándome desde la oscuridad. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. El peso del miedo es abrumador, y cada día es una lucha para mantener mi cordura. A veces pienso en regresar al bosque, enfrentarme a la criatura y poner fin a esto de una vez por todas. Pero sé que es una locura. Sé que, si regreso, nunca saldré. Así que continúo viviendo mi vida, o al menos, lo que queda de ella. El bosque del Susurro ha dejado una marca indeleble en mi alma, una marca que nunca se desvanecerá. Y cada noche, cuando los susurros comienzan de nuevo, sé que mi tiempo se está acabando. Porque en el bosque del Susurro, las sombras siempre están observando, y los susurros nunca se detienen.